a grabar. Mi nombre es Karina Pizarosa, yo soy grado 2 de la Médica C y vamos a dar el encare de síndromes hemorragíparos, en realidad. Vamos a hablar de sobre todo una primera historia de trombocitopenia inmune, después tengo un extra, una chapa, para una segunda historia, para ampliar un poco el concepto de síndrome hemorrágico. ¿Ah? Bien. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? ¿Chiquilines? ¿Alguien quiere leer? Yo leo. Bárbaro. ¿Joaquín? Sexo femenino, 28 años, Montevideo, antecedentes personales, tabaquista desde los 16 años, con IPA de 5. Hace un año en estudio por cuadro de poliartralgias de carácter inflamatorias. Refiere un episodio de artritis que se realiza tratamiento con corticoides con buena evolución. Actualmente sin tratamiento, AINES sin dolor. Antecedentes ginecobstétricos, nuligesta. Método anticonceptivo. Anticonceptivos orales. Sí, anticonceptivos orales, pero no salía. Método anticonceptivo, anticonceptivos orales. Ahí está, MAC. Claro. Motivo de consulta, lesiones de piel. Enfermedad actual comienza hace una semana con lesiones de piel en 4 miembros, rojas, puntiformes, planas, sin dolor ni prurito. Agrega lesiones similares en la evolución en tronco, no sangradas. No fiebre, no síntomas de síndrome funcional anémico. Niega elementos de repercusión general. No úlceras orales ni genitales. No fenómeno de Raynaud. No síndrome seco. Niega fotosensibilidad, persiste con poliartralgias de carácter inflamatorias, tracto urinario y digestivo sin alteración. Al examen físico, vigil, bien orientada en tiempo y espacio, apirética, bien hidratada y perfundida, piel y mucosas normocoloreadas, lesiones puntiformes, rojo vinosas, planas, que no desaparecen a la digitopresión, generalizadas en piel, equimosis de miembros superiores, no hematomas, eritema malar, bucofaringe, lesiones similares a las descritas previamente en mucosa yugal y paladar, linfoganglionar, no adenomegalias, cardiovascular, ritmo regular de 88, R1 y R2 de intensidad normal, no soplos, PA 110-60, no edemas de miembros inferiores, MAP positivo bilateral, no estertores, abdomen blando, depresible, indoloro, se palpa polo de vaso, fosas lumbares libres e indoloras, psiconeuromuscular normal, osteoarticular, dolor a la palpación bilateral de articulaciones metacarpofalángicas, falángicas proximales. Interfalángicas proximales. Y no se evidencia artritis. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a discutir es con esta paciente cuál es el diagnóstico que tiene y cuál sería la probable enfermedad de base. Vamos a ver qué paraclínica le pediríamos y qué resultados esperaríamos, ver si solicitaríamos algún otro estudio y cuáles serían los lineamientos de tratamiento. ¿Alguien llegó a poder ver la historia, escribir algo como para comentarlo? Sí, yo escribí, o sea... Pilar, ¿cómo? Tanto tiempo, Pilar. Sí, ¿no? Está bien. Pilar fue estudiante mía y ahora está haciendo tutoría de pares, pero bueno, bien. Aparte, está bien, si alguien más, no es pero alguien más se anima, No, si no, sí. si no Pilar, si no Pilar lee. Yo Nadie más. más o menos, Bien. Yo también. Pilar. sí, Yo también. ¿También? Bueno, María sí, Eugenia. sí. Bien. Sí. También Bien. escriben. Bueno, alguien que, no por nada por lo de Pilar, pero alguien, o alguien más que haya hecho, que lo lea. A ver. Yo escribí algo también, no sé, tipo, si Silvina querés también, arranco hola un poquito. Silvina, gracias. Y, Silvina hola. también fue estudiante mía. Tenemos muchas gentes. Bueno, el que quiera, que lea el que quiera, ya está. Vale, qué bien, empieza. Arranco con un poquito y si quieren después van agregando los demás. Dale. ¿Está? Puse qué tal, el cuadro actual en realidad sería un síndrome hemorragíparo de tipo purpúrico,
Esto en realidad como lo empecé como a fundamentar, ¿no? Poniendo como que era un sangrado de tipo espontáneo, que tenía extensión difusa, la misma historia te dice que presenta equimosis y tiene petecas de distribución como universal. Y dentro de purpúrico plaquetario, bueno, justamente por eso. ¿No? Y después de enfermedad de base puse un probable lupus. Habitualmente les falta acá. No sé, ahí si quiere alguien como fundamentar por qué el lupus o yo sigo, no sé. Bien. No se escuchó muy bien. Profe, están hablando atrás tuyo. Sí, ya sé, pero es el profesor. ¿Alguien puede cerrar la puerta? No lo puedo callar, porque es el profesor de la clínica. Pero ahora no tengo a nadie más. O sea que Silvina le dé de vuelta, porque el que pasó atrás, ahí el invitado especial que tuvimos, es el profesor doctor Manuel Vaz. No lo puedo callar. Bien. ¿Se escucha bien? Ahora sí, se escucha bien. Era que Manuel hablaba atrás, pero ahora no hay nadie más. De cuadro actual puse un síndrome hemorragíparo, y como que lo clasifiqué en purpúrico plaquetario porque era un sangrado de tipo espontáneo, que tiene como una extensión difusa. La misma historia habla de equimosis y de petecas, obviamente, y que estas tienen distribución universal. Y después de enfermedad de base puse un probable lupus eritematoso sistémico, más que nada porque, bueno, ella es mujer, ¿no? O sea, es más prevalente en mujeres, ya tiene episodios previos de poliartralgias, tiene dolor a la palpación en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, y también tiene eritema malar. Eso fue más o menos lo que puse. Bien. ¿Alguien que piense algo distinto? Yo con unas compañeras pusimos que, bueno, más o menos en la misma línea, ¿no? Que tienen síndrome hemorragíparo, pero por presentar las manchas estas rojo vinoso, que no se aparecen a la digitopresión, no son dolorosas ni pruringosas, y que se catalogan como petequias. Que es de compromiso plaquetario, porque estas petequias son universales y se manifiestan en los 4 miembros y troncos, comprometen mucosas, traumatismo. Entonces estamos pensando que tenga una alteración en la hemostasia primaria. Que sea plaquetopénico por la palpación del vaso, y periférico, en realidad no, pensamos que sea por frecuencia, capaz, no lo tenemos muy claro. Y de etiología une toda la representación en sexo y la patología asociada. Ahí se escucha un poquito más bajo, no sé quién está hablando, si hay otra persona que está hablando, pero es lo último que dijeron. Ahí que de etiología autoinmune, pensamos que sea de etiología autoinmune, dada la edad de presentación, el sexo y la patología autoinmune asociada, el posible lupus, como decía la compañera. Bien. Y la etiología que nos acercamos es la secundaria. Muy bien. Bueno, yo creo que básicamente están de acuerdo en el planteo las dos compañeras que hablaron, y yo también estoy de acuerdo que lo que tiene la paciente primero es un síndrome hemorragíparo. La hemostasia, que es lo que permite funcionar bien la coagulación, la formación del coágulo para parar sangrados, ¿no? Básicamente esa sería la función normal en el cuerpo. Cuando falla, puede fallar de dos maneras. O falla en menos y favorece el sangrado, o falla en más y favorece la trombosis. Cuando favorece el sangrado son los síndromes hemorragíparos. ¿Cómo se dividen los síndromes hemorragíparos? Bueno, los síndromes hemorragíparos se dividen según en qué etapa de la hemostasia falla, hay un defecto. Eso puede ser en la primera etapa o en la hemostasia primaria, la cual consta de fenómenos vasculares y en las plaquetas, que ahora vamos a ver las características, y en la segunda etapa, que es básicamente la cascada de la coagulación. Y después también de una tercera etapa, que nadie se acuerda, que es la fibrinólisis, que es cuando el coágulo luego se degrada para que la sangre pueda fluir normalmente, ¿no? Porque luego de una herida tiene que formarse un coágulo, pero después de que pasa el tiempo y se cicatriza, de alguna manera ese coágulo tiene que desaparecer, y por eso la fibrinólisis es la tercera parte de la hemostasia que nunca nos acordamos. Pero cuando pensamos en las características, decimos, esta paciente tiene una tendencia a sangrar y tiene a su vez unas lesiones muy, muy, muy características, que son las petequias, que se dice que son las lesiones puntiformes, a veces se preguntan como picadura de pulga, que no desaparecen a la digitopresión.
Entonces, para saber si esto es una falla de la etapa vasculoplaquetaria o de la etapa coagulopática, o de la primera fase o de la segunda fase de la hemostasia, tenemos que ver las características del sangrado. Se dice que cuando es vasculoplaquetario, el síndrome hemorragíparo, la localización del sangrado son la piel y las mucosas. Mientras que si es en la etapa secundaria, son los tejidos profundos, los hematomas del psoas, la hemartrosis, es decir, el sangrado de la sinovia, que es lo que recubre las articulaciones. Uno pensaría que es más grave, obviamente, los sangrados más profundos, pero si nosotros pensamos que por mucosa, entendemos que la mucosa digestiva es una mucosa, la mucosa geniturinaria es una mucosa, los sangrados de la etapa vasculoplaquetaria también pueden ser graves. La piel y mucosas no les saca gravedad, serán más superficiales que los otros, pero no les saca gravedad. Obviamente, como después de generarse un daño, lo primero que va a pasar son los fenómenos vasculoplaquetarios. Si hay un error de los fenómenos, o sea, un defecto o un síndrome hemorragíparo de esa etapa, luego de un traumatismo, si hay un error, o sea, una falla en esa etapa, el sangrado va a ser inmediato. En cambio, si la falla está en la etapa secundaria, puede tardar más. No sé si días, pero horas. Frente a pequeños traumatismos, es más probable que fallen las primeras etapas de la hemostasia, es decir, la hemostasia primaria, y que sangren más los que tengan alteraciones vasculoplaquetarias. Y las petequias, nada en medicina es 100%, nada es siempre ni nunca, pero las petequias son características del síndrome vasculoplaquetario. O sea, va a haber petequias vasculares, que vamos a ver el púrpura vascular, y va a haber púrpura plaquetario, y ahora vamos a ver las diferencias, pero las petequias son signo, como lo que tiene la paciente, de una alteración vasculoplaquetaria. Las equimosis, los moretones, en la etapa de afectación vasculoplaquetaria son pequeños y superficiales, mientras que en la etapa de hemostasia secundaria son grandes y profundas. Dicho esto, ya medio que lo adelantamos, pero los hematomas musculares, ya lo dije yo, los hematomas musculares y la hemartrosis va a aparecer cuando hay afectación de la fase secundaria, y es rarísimo que aparezca en la primaria, nada es 100% en medicina. Y la hemorragia postquirúrgica va a ser mayor, mayor y tal vez más severa en la afectación de la hemostasia secundaria. Entonces, en este momento tiene petequias, bueno, tiene una afectación vasculoplaquetaria. Pero entonces tenemos que saber qué es lo que falla, lo vascular, los fenómenos vasculares o lo plaquetario. Ahí las compañeras dijeron que hay algunas características que hacen pensar en que lo que falla es lo plaquetario. El púrpura plaquetario, púrpura se le dice cuando hay una afectación de la hemostasia primaria. Un síndrome hemorragíparo de la hemostasia primaria sería un púrpura. Puede ser púrpura plaquetario o púrpura vascular, o un púrpura equimótico petequial, a veces se le dice también. Cuando hay afectación de las plaquetas, las petequias son planas, monomorfas, es decir, tienen todos el mismo tamaño, no pican, no son pruriginosas, aparecen de forma universal en toda la piel y en las mucosas, no forman conglomerados, no son confluyentes, están como separaditas. ¿Ven la imagen acá? ¿La pueden ver? ¿Ven cómo las imágenes? Sí. Ahí las ven. Y ven que sobre todo que afecta a las mucosas. El púrpura vascular, a diferencia de esto, tiene petequias polimorfas, es decir, de diferentes tamaños, de diferentes formas, sobreelevadas, que pican y que sobre todo están en zonas de quiebre de la piel y que no afectan mucosas. Entonces, van a ver mucho aquí en las piernas y que confluyen. Ven la diferencia, ¿no? El púrpura vascular, por ejemplo, es mucho de las vasculitis, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que afecta a los vasos, como el John-Lange, no, eso es muy característico, eso es más en los niños, pero a veces hay púrpura vascular secundario a una afectación, a una CID en el contexto de meningococcemia, que eso es gravísimo. Pero entonces tenemos que ver si es plaquetario o vascular. Por las características de las plaquetas, habían dicho, que ya lo dijeron las compañeras, pero para recordar, ¿cuál es el tipo de púrpura aparecería? Plaquetario. Plaquetario, bien, perfecto.
Y el plaquetario puede ser de dos maneras, ¿no? Un púrpura plaquetario porque hay pocas plaquetas o porque funcionan mal las plaquetas. La mayoría absoluta de los casos va a ser porque hay pocas plaquetas. La afectación de las plaquetas, digamos, de la calidad de la función de las plaquetas, hay algunas enfermedades, digamos, congénitas, o el síndrome de Bernard-Soulier, la tromboastenia de Glanzmann, no importa, que son muy poco comunes, ¿no? Y lo que vamos a pensar frente a la presentación de esta paciente es que sea por pocas plaquetas, ¿tá? ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Qué estudio le vamos a pedir? Un hemograma. Un hemograma, ahí está, para ver las plaquetas, un hemograma con lámina, para de esa manera corroborar el conteo plaquetario. Esto ya lo vamos a ver ahora un poquito más detallado. Bien, entonces, tenemos hasta ahora que nos parece que es un síndrome hemorragíparo, que es un púrpura plaquetario y por pocas plaquetas. Alguien dijo en algún momento, me parece que es periférico, ¿no? Versus central. Eso a veces ya no se usa tanto, pero el concepto es pensar, en esta paciente, ¿hay alguna serie, digamos, está solo afectada esta serie o hay otras series afectadas? ¿No? Porque cuando decimos central es que pensamos que la médula pudiera estar afectada, ¿no? Si la médula... ¿Qué? Hay una anemia. Tiene anemia. Ahí está. Y después, Pero la anemia puede ser tener, secundaria. Secundaria al sangrado, la ¿no? anemia igual. claro, al sangrado, o bueno, si tiene lupus puede tener otra asociación de anemia hemolítica también, y eso será algo que se llama síndrome de Evans. Y hay en la serie blanca, ¿alguna chance? ¿Cómo podría estar afectada? ¿Cómo preguntaríamos afectación de la serie blanca? Preguntándole a repetición. ¿Cómo? Preguntándole si tiene síntomas de algunas infecciones urinarias. Pero como a repetición, ¿no? Porque respiratorias. que esté infectada, tipo, incluso una infección podría desencadenar esto, así que tenemos que preguntar infecciones a repetición, ¿no? Como para pensar que tiene la serie blanca también afectada, y bueno, y el hemograma también nos va a valorar cuántas series están afectadas. Estoy de acuerdo que la anemia que puede tener esta paciente seguramente tenga, las causas sean no relacionadas con una alteración medular y más que ver con sangrados, y que tenga un componente claramente ferropénico. Una pregunta. Sí. Si estuviera la serie blanca afectada, ¿serían menos? ¿O también puede ser en más? No, en menos sería, porque todo sería afectación medular en menos. Sí. Bien. Profe, justamente sobre esta definición de periférico y central, tengo una pregunta que me generó dudas cuando estaba haciendo esto, del tema de que, obviamente que por frecuencia lo periférico predomina más, ¿verdad? Sobre lo central, pero en esta paciente, en esta historia, la paciente presenta dolores en las articulaciones, metacarpalofalángicas y las interfalángicas proximales. Se palpa un polo de vaso, o sea, hay un síndrome, ¿se podría caracterizar como un síndrome adenomegálico? No, primero, no tiene nada que ver, bien. porque lo que está diciendo es dolores articulares, no es un síndrome poliadenomegálico, no tiene gambio este paciente. Tiene un adenomegálico, perdón, un síndrome visceromegálico con el tema de la palpación. No, que tiene un poquito un polo de vaso, que es en una paciente que se están destruyendo plaquetas, digamos. Bien. No, realmente me parece porque que... mi pregunta era porque me puse a leer sobre central y decía justamente dolores articulares. No, pero no sé, o sea, central es afectación de la médula, ¿ah? Bien. Esto es, en realidad el dato ese de los dolores articulares sirve para plantear la enfermedad de base de la paciente, que en el contexto de una paciente joven que tiene plaquetopenia, que tiene eritema malar, que tiene artralgias, aunque no tiene artritis, uno pensaría que tiene que toda esta trombocitopenia, como dijeron las compañeras, es secundaria, y a qué enfermedad autoinmune secundaria al lupus. Por el polito de vaso, un síndrome visceromegálico, tampoco y además sería esperable, porque vos estás destruyendo muchas plaquetas. ¿Dónde se destruye? Bueno, en el sistema hemofagocítico, en el vaso. El vaso, en ese contexto, funciona más, y entonces puede estar un poquito más grande. Pero es mínimo, y es esperable. La última, si fuera central, porque así ya me saco esta duda. Igual yo quiero decir antes de eso, lo de central y periférico ya casi no se usa. En realidad, para lo único que nos serviría pensar, si pensamos que central es para chequear terminar haciéndole un mielograma, seguramente te vas a apoyar antes con el hemograma. O sea que no nos devanemos la cabeza con
es central o periférico, pero decime. Y la clínica, si fuera, de vuelta, si fuera central, ¿la clínica sería como más florida, básicamente? No, la clínica tendría, no necesariamente, pero tendría más afectación de las otras series. Acá hay un poco de anemia. Perfecto. La cuestión es que en esta historia lo que queremos marcar es que esa anemia no es tanto de afectación medular, sino seguramente secundaria a los sangrados, y eso le va a terminar dando una anemia más bien de tipo ferropénica, que eso lo validaremos con el hemograma, viendo que tenga un perfil microcítico hipocrómico, con un AD aumentado, eso sería el redondeo total de algo ferropénico, y después con un metabolismo del hierro, ¿no? Pero esa asociación me está. sacaste la duda. Y después lo último es que en una paciente con lupus, siempre pensar que hay algo que es una asociación, que se llama trombocitopenia inmune, anemia hemolítica autoinmune, juntas, eso es el síndrome de Evans. Bueno, eso tendría que tener algunos otros síntomas, y también tendríamos que ver el funcional enzimograma hepático, de ver de que no hubiera hemólisis. Para ver otras cosas. la bilirrubina indirecta. Ahí está, ver de que esto no vaya como al mismo tiempo, ¿no? De que todo esto. Pero acá en realidad la historia, y si me decís cuál es el punto de esa anemia sería más bien ferropénica en la vida real. Pero son las cosas que tenemos que pensar. Pero está bien que pensemos todo eso, está bien que pensemos si esa anemia no indica compromisos medular, ver de que no piense en esta paciente que pensamos que puede tener lupus, que no tenga una anemia hemolítica autoinmune, y que no sea secundaria a los sangrados. O capaz que podría ser una mezcla de ambas, pero bueno, ahí tenemos otras ayudas. Chequeamos con el funcional enzimograma hepático, LDH, tiaproglobina eventualmente, vamos bien. Y con el metabolismo de hierro para checar. Me sacaste la duda, muchísimas gracias. No, por favor. Buenas, yo tengo una duda con respecto a eso también. Sí. En el caso de la palpación del vaso, ¿no? El polo del vaso, ¿eso nos orienta más a periférico? Por más bueno, que no se use en realidad sí, porque te destruye, en algún lado se están destruyendo más. Si no produjeras, si fuera porque no producís, no tendrías tanta actividad del vaso. En la central, por lo general, no cursa con aumento de... con esplenomegalia, digamos, ¿no? Y no, o sea, fisiopatológicamente, si producís menos, el vaso no va a estar haciendo, no va a tener como esa hiperfunción. Claro. Perfecto. Lo pensás así. Gracias. Viste que igual la medicina es una cosa que es manejar la incertidumbre, más que, o sea que sería lo lógico pensarlo, y la explicación fisiopatológica sería eso. Bien, ay, se me acaba de caer uno. Se me desconectó uno de los 300, eran 299. Bien. Perfecto. Yo tengo una pregunta cortita. ¿Sí? Si entre plaquetario y vascular hay alguna diferencia en la anemia, tipo que una sea más severa que la otra. No, depende. No. No. También es el contexto. Faltaría. ¡Ay, volvió! Estamos en 300. No. Depende también, es como. El vascular tiene como muchas características. No sé, se presentaría como en un contexto de una vasculitis, con fiebre, con capaz de sintomatología sistémica, y también te digo, como en este caso de la meningococcemia, no olvidarse que puede dar un púrpura vascular la meningococcemia, pero ahí, bueno, tendrías síntomas de infiltración meningia. No, la anemia no hay como una tendencia más en uno. Y la anemia igual, ojo, porque esta paciente podría no tener anemia. Nosotros elegimos que tuviera anemia porque sangraba, ¿no? Tenía sangrados abundantes, pero puede no tener anemia. Un paciente con una trombocitopenia inmune podría no tener anemia. Digo por qué. Y puede estar solo afectada la serie plaquetaria. Me parece que es importante chequear ese concepto. No van a tener todos anemia, tampoco. Esta paciente, porque elegimos una, tiene. Bien. Ahí va, gracias. Y después, si es periférico, bueno, también, si en realidad sería como periférico, hay que ver cómo se destruye. Podrían tener algunas, en este caso parecería que sería una reacción inmune en el contexto secundario a lupus, ¿no? Pero puede ser secundario a muchísimas cosas, como vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cómo se define? Le pedimos el hemograma. Dijimos todos, vamos a pedir un hemograma con lámina, ¿no? Pero ¿cómo se define trombocitopenia? Menos de 100.000 es la definición, ¿verdad? Si el paciente viene con 50.000 plaquetas, aunque tenga definición de trombocitopenia, no lo tratás. Empezás a tratar cuando tienen menos de 30.000 plaquetas, ¿verdad? Y menos de 20.000 genera mayor riesgo de sangrado. Menos de 10.000 es altísimo riesgo, ¿verdad? ¿Y cuál es el sangrado que más tenemos miedo que le pase a los pacientes? Encefálico. Sí, digestivo, ¿no? Sangre, sí. Sobre todo está bien, el digestivo podría matarlo igual, pero sobre todo es el sangrado intracraniano.
el que molesta. Bien, y acá, estas son de las guías que les mandé, les llegaron las guías, ¿no? Les mandaron las guías que mandé. Sí. Después igual me mandan en el chat, me pone alguno algún mail, así yo le mando el link de esta clase que queda subido a YouTube, ¿está? Bien, y entonces acá lo que sí, en esta diapositiva, lo que tenemos que pensar es, esto es para plantear que es trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Primaria, tenés que excluir todas las otras causas. Y todas las otras causas son muchísimas, ¿está? Está el lupus, o cualquier enfermedad autoinmune, pero sobre todo el lupus, el síndrome antifosfolipídico, el síndrome de Evans, que es esa forma de lupus que asocia anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia inmune, la inmunodeficiencia variable común, puede ser un efecto secundario de la administración de drogas, o sea que también hay que investigar qué fármacos toma el paciente, puede ser secundario después a una vacunación, entonces también hay que saber si estuvo inmunizado hace un tiempo, puede ser secundario a cualquier síndrome linfoproliferativo, o es decir, una neoplasia, y puede ser secundario a infecciones. ¿A cuáles infecciones? Bueno, las más comunes serían el virus de HIV, el virus de hepatitis C y el Helicobacter pylori, y hasta puede ser secundario a un trasplante de médula. Entonces, hay que hacer todo el interrogatorio. Es ese interrogatorio más síntomas que orienten a una causa secundaria. Si no le encontramos ninguna causa secundaria, planteamos que es una trombocitopenia inmune primaria. Acá, la historia te dice el sistema malar, ¿no? Le preguntás todo lo que esa mnemotecnia del surfear, que sería síndrome seco, úlceras orales, Raynaud, fotosensibilidad, artritis, ¿no? Perdón, pero yo cuando leí la historia no sabía que era el síndrome seco. ¿Síndrome qué? Síndrome seco es la xerostalmia y la xerostomía. La sequedad en el ojo, y que es la xerostalmia, que es la sensación como de arenilla en el ojo, lo preguntás así, o que tengan que usar gotas, y la xerostomía es la sequedad en la boca, pacientes que tengan que tomar líquido, no por sensación de sequedad en la boca, entonces toman líquido todo el tiempo, llevan una botellita y toman un poquito de líquido todo el tiempo, no porque tengan sed, o sea, porque sienten la boca seca. Eso fue el síndrome de Sjögren. Eso es, claro, el síndrome seco puede ser secundario a algunos fármacos, el sistema síndrome seco puede ser secundario a fármacos, muchos, sobre todo psicofármacos, y puede ser secundario a una enfermedad de Sjögren, que es la enfermedad autoinmune que afecta a las glándulas salivales, entonces a las lagrimales, entonces por eso se afectan el ojo y la boca. Entonces, uno pregunta todo eso, y parecería ser que tiene el sistema malar, tiene algo de artralgia, tiene la trombocitopenia, y es una mujer joven, bueno, y a uno le da como que realmente la causa secundaria que podría ser, va a ser el lupus, ¿no? Bien. Hasta ahí estamos todos juntos. Todos estamos de acuerdo con que nos parece que esto es una trombocitopenia, ¿no? Inmune secundaria a lupus. Ese sería nuestro planteo clínico, síndrome hemorragíparo purpúrico plaquetario, trombocitopenia inmune, secundaria a lupus. Bien. ¿Qué paraclínica le pedimos? Bueno, ya medio que lo dije, entonces lo voy a repetir, y lo dijimos entre todos. Un hemograma con lámina periférica, le tenemos que ver causas. ANA le vas a pedir seguro, los virus los pedís también. HIV y virus de hepatitis C igual los tenés que pedir, y después, en esta paciente el hemograma nos va a dar más datos de la anemia. Me parece que si planteamos lupus está bien pedir el funcional enzimograma hepático para ver que no haya un patrón de hemólisis. El patrón de hemólisis, recuerden, es un aumento en la bilirrubina a expensas de la bilirrubina indirecta. No te digo de pedir la LDH hepatoglobina, pero sí un funcional enzimograma hepático como para chequear de que no esté aumentada la bilirrubina indirecta. Bueno, hay que pedir una crasis para ver que no tenga ningún otro trastorno que favorezca el sangrado, ¿no? La crasis valora, y lo vamos a ver dentro de muy poquito, también la vía de la coagulación, la segunda etapa de la hemostasia. Si pensamos que tiene lupus, hay que pedir un examen de orina para descartar que no tenga proteinuria, y una función renal para ver que no tenga compromiso de la función renal por la enfermedad de base, no por la trombocitopenia. Y acá estaría la pregunta, ¿vale la pena hacerle mielograma o no si nos parece que puede tener anemia? A mí, sinceramente, en esta paciente, que me parece que es lo vería con el hemograma, ¿no?
con ese perfil más seguramente ferroquénico, no me parece que sea necesario hacerle el mielograma, pero en el caso de que piensen que pueda ser central, es algo que tenemos que considerar. Se podría plantear, por ejemplo, punción de médula ósea en el caso de confirmar por el hemograma una anemia normo-normo. Yo te diría que le haría mielograma solo si hay afectación de las triglicéridos. Si no, en ella, capaz que esperaría ver los ANA o alguna otra cosa más para antes necesitaría algo fuerte para, en esta paciente, ¿no? En esta paciente para pensar que haya una afectación central. Porque en esta me parece que es muy cerrado de que debe ser todo secundario al lupus. ¿Tá? Y otra pregunta. Pero solo para, ya te dejo. O sea, el mielograma sería si pensamos que esto puede tener una afectación central. ¿Tá? La forma más clara de que algo tenga una afectación central es la afectación de las 3 series. ¿Tá? O una afectación de 2 series, pero que no se explique por nada más. Acá hay mucho sangrado, la chance es que la explicación más lógica sería que viniera por ahí y sea ferropénico. Sí, decime. En el test de aspirado, de urea aspirado, para Helicobacter pylori, ¿se usa o no se usa? Bueno, nunca lo pedí, pero en los protocolos está y se hace, digamos, capaz que se va viendo si esto, yo creo que es como un elemento que si los otros te da negativo lo podés valorar. Está escrito en las guías, la base fisiopatológica es que hay un mimetismo molecular que hace que a los antígenos de glicoproteína 2B, 3A, que están en la superficie de las plaquetas, son parecidos a ciertos antígenos que tiene la superficie del Helicobacter pylori, y esos se cruzan, y entonces si hay infección en el Helicobacter pylori, nuestro cuerpo manda anticuerpos contra y células que reconocen esos antígenos y terminan destruyendo las plaquetas y no el Helicobacter pylori. Está en las guías, está habilitado, no es lo que pedís fácilmente, porque tampoco es tan fácil de pedir como esto, entonces me parece que si no te viniera nada más, si lo querés excluir y tenés más como sospecha, se puede pedir. No es una, está en las guías y está bien pedirlo, no se practica mucho, pero nadie te va a poner mal que lo pidas, capaz que no es algo que pidas enseguida, ¿no? ¿Y el proteinograma y dosaje de IgGs? Eso sería en el contexto de por qué pensás que puede haber de esas cosas que nombré de causas secundarias, ¿en cuál te importaría saber cómo está la dosificación de IgG? ¿En cuál? ¿En qué patología? Hay un cáncer, ¿no? Primero la dosificación de IgG es para ver que no tengas poca IgG y que tengas una inmunodeficiencia común variable. También, raro, también, pero está. Y después, el PEF siempre te puede orientar sobre un mieloma, pero el mieloma no se relaciona tanto con esto, es más para ver las inmunoglobulinas si no están bajitas. Me parece que va más por ahí. Pero tampoco, eso me parece que yo empezaría con esto, sin el mielograma, buscar lo más común en alguien joven que no tiene otros síntomas, que sería primero el ANA, porque parece lo autoinmune, y después lo infeccioso. En general, en la vida, cuando vean las patologías, sin ser las descompensaciones hepáticas cardíacas, o el EPOC, cuando vean, por ejemplo, síndrome febril prolongado, repercusión general, las causas van a ser, o son infecciosas, o son neoplásicas, o son autoinmunes. Son esas tres chequeos que uno puede sacar. En ella me parece que lo más fuerte es lo autoinmune, y después lo infeccioso. Lo neoplásico me parece que está como más alejado. Yo primero pediría el hemograma, pediría así la otra paratímica que acompaña, función de hemograma hepático, examen de orina y praxis, y después pediría el ANA, también lo pediría, y VIH y virus de hepatitis C, me parece que eso es lo que pediría. Y como ella tiene un síndrome funcional anémico y una anemia clínica, ¿se podría plantear también una prueba de Coombs indirecta? Me parece que antes del Coombs es lo que te marca que hay hemólisis y que el mecanismo es inmune. Primero, para mí, tenés que probar que hay hemólisis. ¿Cómo probás que hay hemólisis? Por lo menos teniendo un funcional de hemograma hepático con bilirrubina indirecta aumentada. Entonces, por eso es el funcional de hemograma hepático. Ojo, si no hay prueba de hemólisis en el funcional de hemograma hepático con una LDH aumentada, con una aptoglobina descendida, en el lupus puede haber un positivo por la vuelta, pero no hay hemólisis. Entonces, ojo con pedir Coombs. El Coombs es un segundo paso frente a la noción de que puede haber hemólisis. Porque lo que te marca el Coombs es si el mecanismo es inmune o no inmune.
Gracias. Una Bien. pregunta. Sí. ¿Solo pedís sana? ¿No pedís ni el anti-SMIT, ni el anti-DNA, ni ninguno de los otros? Le pedís ese primero, si querés, dependiendo cómo funciona el laboratorio, puedes pedir ANA con ENA, que son todos los extraíbles del núcleo, y ahí te viene el anti-SMIT, el anti-DNA. Podrías pedir complemento ya. En ella es bastante fuerte, capaz que podés pedirlo. Si no, si querés hacer screening, con ANA solo está bien. Bien, Por lo menos gracias. uno piensa en un ANA, por lo menos de uno, arriba de 1 en 80. En ella, que como que tenés como mucho, capaz que le pedís ANA con ENA y complemento. Ahí te va a dar, también mismo, si hay consumo de complemento, te escucha muchísimo más que sea lupus, y si el anti-ADN está elevado, te escucha muchísimo más que sea lupus. Y que esté en actividad, ¿no? Porque el anti-ADN elevado y el complemento se usan para el seguimiento de pacientes con lupus para ver si hay actividad. Bien. Esto es de una paciente, no sé si quieren analizar el hemograma, ¿lo ven? Está medio... ¿Quién lo quiere analizar un poquito? Porque más o menos algo que refleja la realidad de nuestra paciente. ¿Quién se anima? Bueno, la paciente tiene una anemia confirmada por hemograma, que es moderada por estar mayor a 7, digamos, de cifras. Y la catalogamos como microcítica hipocrómica por tener el volumen corpuscular medio disminuido y la hemoglobina corpuscular media disminuida también. ¿Y qué más que también te ayuda para pensar? Cuando es microhipo, ¿qué pensás? ADE aumentado. Y el ADE ancho de aumentado. distribución. Ahí está, aumentado. Y todo eso te orienta mucho que esa anemia que sea Ferropénico. bárbaro. Y cuando pensamos que es ferropénica algo, es, en realidad, anemia ferropénica es por pérdidas. La primera causa va a ser por pérdidas. Mujer joven, las pérdidas son ginecológicas. Hombre y mujer menopáusica, las pérdidas son digestivas. En ella, ¿hay pérdidas ginecológicas? ¿Las podemos encontrar? No tiene clínica en realidad de pérdidas ginecológicas. No me acuerdo cuántos años tenía. Es joven, no es menopáusica. 28. Puede ser por la menstruación, Sí, generalmente por la menstruación. Y seguramente sea por la menstruación, y aparte es una paciente que no solo va a tener una menstruación, que tiene también en el hemograma, que capaz que era lo primero que quería que... Una plaquetopenia. Ahí está, porque ¿cuántas plaquetas tiene? 14.000. Ahí está, la definición que habíamos dicho antes de trombocitopenia inmune era con cuántas plaquetas. 100.000. Menos de 100.000. ¿Y cuándo empezabas a tratar? Menos de 30.000. Menos de 30.000. Y acá tiene leucocitos y tiene neutrófilos. Nosotros, cuando queremos ver la afectación de la serie blanca, y acá es un tema, nos fijamos en los neutrófilos. El tema es fijarse en los neutrófilos, que son 3.400. La linfopenia de esta paciente, que tiene 350 linfocitos, no es indicador de compromiso medular. ¿De qué va a ser indicador la linfopenia? ¿De qué puede ser indicador en esta paciente que estuvimos nombrando? De inmunosupresión. Bueno, no tengo todavía no tiene diagnóstico, pero ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué puede? Lupus. El lupus. ¿Y el lupus puede dar linfopenia si está activo? Sí. Ahí está. Entonces, perfecto. Sí, a mí se me tranca un poco la profe, a ustedes no. Ahí está. No, en general no. Entonces, esto puede ser una trombocitopenia inmune y la plaqueta favorecer el sangrado y eso favorecer la anemia. Tiene compromiso de la serie roja, pero pensamos que es es secundario a tiene compromiso de la serie roja, pero pensamos que es secundario a una anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque debe sangrar mucho. ¿Qué tipo de sangrado va a tener? Si se interrogara mejor, seguramente nos diría que tiene mucho sangrado ginecológico, y ¿qué favorece ese sangrado ginecológico? De alguna manera también tener 14.000 plaquetas, eso te va a favorecer el sangrado. De la serie blanca, lo importante es valorar los neutrófilos para decir si hay compromiso de la serie blanca o no. Acá no están afectados, y la afectación de los linfocitos no marca una afectación medular, lo que marca es actividad de la enfermedad que nosotros estamos planteando, que es el lupus. Esto es como
es el hemograma del caso real de esta paciente como para pensarlo un poco y para analizarlo un poco. A esta paciente, obviamente, el ANA hay que pedir un funcional enzimograma hepático también, yo le pediría, y ya lo vamos a ver, el funcional enzimograma hepático. Hay que pedir un metabolismo del hierro también, para confirmar la anemia ferropénica. Tiene una función renal normal, un ionograma normal, y acá en el funcional enzimograma hepático, ¿qué era lo que íbamos a ver? La indirecta. La indirecta, ¿y cómo está? 0,40, normal. Normal, perfecto. ¿Ah? Bien. Y también en este hemograma justo, perdón, en este funcional enzimograma hepático, quiero notar algo que después no lo tenían en otros funcionales hepáticos, pero acá tiene baja las globulinas. Con ese baja de globulinas, que dentro de las globulinas están las gamma globulinas, que son los anticuerpos, uno tendría que pedir una dosificación de gamma globulina para descartar que no tuviera también alguna afectación hereditaria que tuviera pocas globulinas. ¿Tá? Bien, eso es un detalle, porque en realidad justo le saqué la foto a esta función enzimograma hepático y no otro. Pero, Perdón, ¿pensando en qué enfermedad? En la inmunodeficiencia como un variable que lo habíamos nombrado, ¿se acuerdan? Pero está, esta esto justo está afectado, los demás no está afectado. Y también se le pidieron la dosificación de inmunoglobulina y le dio normal, o sea, inmunoglobulina G dosificada normal, inmunoglobulina M y A con 10, ¿está? Pero justo explico por las dudas, si alguno le queda la duda, me dice, tener las globulinas bajas, ¿está? Bien. Entonces dijimos que tiene 14.000 plaquetas que hay que tratar, ¿no? Bien, ¿con qué se trata? ¿Cuál sería el tratamiento? Perdón, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Alguno lo hizo, lo pensó, lo escribió? Dan corticoides. Los corticoides. ¿A qué dosis? Hidrocortisona, 1 miligramo kilo día. Bien. A ver, puedes hacer, decilo de vuelta fuerte. Hidrocortisona, 1 miligramo día. No, esa dosis no está bien. Ahora vamos a ver las dosis. Prednisona, ¿no? ¿Cómo? Prednisona, es la dosis Esa es la de prednisona, la de 1 miligramo kilogramo día. Sí, igual, no es esa dosis de 1 miligramo kilo día, no se usaría tanto, se usan menos. Creo que se puede dar como algo medio rápido, como metilprednisolona o algo de eso por 3 días. Muy bien. Pero no me acuerdo cuánto es. Y después es sí, un por gramo, oral se ¿no? puede Un dar gramo, prednisona. un gramo. No, es mucho, un gramo. Un miligramo. Un miligramo kilo día, ¿no? 750 miligramos. No, 500 miligramos. Ahí está, intravenoso. Pilar, bien, Pilar, ahí está, bien, Pilar tuvo esta clase antes, 500 de metilprednisolona. Entonces estoy de acuerdo que digamos, las opciones que hay en las guías, ¿tá? La opción que te dan la opción que te dan tienen dexametasona o se puede usar metilprednisolona. La dexametasona son pulsos de dexametasona 40 miligramos de oral o IV por 4 días, que eso se pueden repetir 4 veces cada 2 a 4 semanas, más o menos. Y se pueden repetir entre 4 a 6 veces. Eso es dexametasona, ¿está? Y lo otro que se puede usar, y en el caso del lupus, y esto es más experiencia y de escuchar a la gente que más sabe, que tiene más experiencia, lo que se usa más sería metilprednisolona en bolos de 500 por día, IV por día, por 3 días. Y luego se pasa a prednisona bioral. Y se pasa en realidad una dosis que en general es más 0,5 miligramos kilo día. Eso sería como el tratamiento. Hay discusión si es 1 miligramo kilo o 0,5, pero en general, bueno, nosotros venimos de una clínica que le gusta no dar demasiado corticoide. Entonces, digamos, en hematología plantea dosis capaz un poquito más altas, pero como para inducir, serían bolos de metilprednisolona de 500 miligramos IV día por 3 días, y luego pasar a prednisona bioral entre 0,5 y 1 miligramo kilo día, tirando más a 0,5 miligramos kilo día. Bien. ¿Qué otra cosa se puede usar? Si sabemos sobre todo que el paciente, porque digamos, el paciente tiene plaquetas muy bajas, o que es medio refractario, ya porque ha recaído varias veces, se puede usar inmunoglobulina, también como primera línea. Y eso se da intravenoso, se puede dar hasta 5 veces, entre 0,4 ahora lo vamos a ver, a 1 gramo kilo.
y tratar. Y después tenemos, ahora vamos a ver, segunda línea, tenemos 3 cosas. Por rituximab, que ¿saben lo que hace rituximab? ¿Y qué hace? Es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Ahí está, ¿y qué destruye? Si está anti-CD20, ¿qué células marcan los anti-CD20? Natural killer. Sí. No. Linfocitos B. Los linfocitos B. ¿Y qué hacen los linfocitos B? ¿Cuál es la función principal? Son los que Producen anticuerpos. Ahí está. ¿Y quiénes eran los que se unían a los antígenos en las plaquetas y hacían que terminaran en el vaso y se rompieran? Los anticuerpos. Entonces, de esa manera, estás destruyendo los anticuerpos que se pegan en las plaquetas y las destruyen. ¿Ah? Lo que también causa un poco de inmunodepresión, ¿no? Sí, cualquiera de estos, o sea, el corticoide también, ¿no? Porque el corticoide también es inmunosupresor. Y cuanto más alta la dosis, ¿está? Bien. Ana, tengo una pregunta. Sí. La dosis de inmunoglobulina... Ahora ya te la muestro. De 0,4 a 1 gramo ya te lo tenés acá. A 1 gramo kilo por dosis. Ya les termino de hacer concepto y les muestro las dosis. Después. Una consulta. Los corticoides, ¿por cuánto tiempo se da? Y bueno, en general se trata de ver de la respuesta del paciente. Dependiendo a los 3 meses se podría llegar a no tomarlos, pero eso depende de lo vas tratando de bajar, a medida que los tenés, lo vas tratando de bajar y vas viendo la respuesta del paciente con las plaquetas. Hay algunos que después de un empuje, después ya capaz que no necesitan más, y otros que son, digamos, necesitan los corticoides para poder mantenerse, para poder tener un número plaquetario normal, y ahí cuando necesitan corticoides, o serían como corticodependientes, ahí tienes que pensar en la segunda línea, porque, o sea, hay una primera línea, que es con lo que te enfrentas. Y si no funciona esa primera línea, pasas a la segunda línea. Una consulta con respecto a las inmunoglobulinas, porque tenía como el concepto de que en realidad son como una terapia puente, en el caso de que el paciente venga muy grave, como con mucho sangrado o mucho riesgo de sangrado, que se hacían ahí como puente hasta que arrancan a actuar los corticoides. ¿Eso es así? Bueno, ¿o no? es como una forma de verlo, sí, se usan en lo agudo, y que actúan antes, que tienen su inicio de acciones al día, o sea que actúan antes que los corticoides, que tardan un poquito más. Si lo querés llamar terapia puente, lo llamás. Es para los casos que vos sabés, o que está muy bajo, o que está sangrando, o que está muy grave, o que sabés que ya no responden tanto a los corticoides, que se lo das de entrada. Después a veces tardás un poco, ves cómo le van los corticoides y le haces ahí un pulso de inmunoglobulina, pero sí, básicamente lo que trata de hacer la inmunoglobulina es levantar antes de ver, o sea, va a actuar antes de la acción de los corticoides, sí, porque actúa al día más o menos, ya va a ser el efecto. ¿Y hay como un punto de corte en las plaquetas, por ejemplo, si tiene menor a 10.000 o como algún valor que nos oriente? Sí, 20.000, 10.000 y la clínica del paciente y la historia del paciente. Ana, tengo otra pregunta acerca de los corticoides. Los haces, por ejemplo, la prednisona, ¿no? 3 semanas con descenso progresivo. Más tiempo vas a estar. 3 semanas vas viendo, vas bajando. Empezás los 3 bolos, después le pasás a Bioral, ponele, no sé, a 30 Bioral, y vas viendo, no sé, a las 2 semanas de bajarle a 20, después vas viendo la respuesta a 10, y después vas viendo a 5, capaz que lleva más que 3 semanas, va variando eso del paciente. Tenés que ver. Y además la respuesta va a ser más o menos a los 3 meses. ¿Cómo vas bajando? ¿En qué te basás para bajar? O sea, y le haces un hemograma y vas viendo, sí. O sea, viene bien, tuvo 2 semanas con 30 y sigue bien las plaquetas, hay respuesta está por encima de... Respuesta completa es por encima de 100.000, respuesta común, respuesta sola es por encima de 30.000. ¿Ah? Sabemos que tenés que tratar con más de 30.000, con menos de 30.000, bueno, si tenés más de 30.000, pues le puedes ir bajando de a poquito. Si vas viendo que a las 2 semanas después que le bajaste la dosis baja de vuelta, bueno, ahí ya tenés que ir con cuidado, ya ahí pasa a ser más, me parece que es caso a caso. ¿Tá? Lo que quiero completar, porque no pude completar la idea, es que si hay una refractariedad, si vuelven a caer las plaquetas, pese al uso de corticoides, tenemos segunda línea, el rituximab, que es un anti-CD20, que destruye los anticuerpos, que se pegan a las plaquetas, que son destruidas. Las plaquetas son destruidas en el vaso, o sea que sacar el vaso es sacar el sitio donde se destruyen las plaquetas, y es otra opción de segunda línea. Después tenés agonistas del receptor de trombopoyetina, que lo que hacen es
favorecer la producción de más plaquetas, ¿tá? A nivel medular. ¿Tá? Y después tenés una nueva cosa que aparece en la guía última, que acá no hay, que es un inhibidor de la tirosinquinasa SIC, que ahora después se los muestro, pero eso sería como lo último, que la tirosinquinasa SIC lo que hace es favorecer la fagocitosis del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, si vos inhibís la tirosinquinasa, se inhiben las vías que terminan ayudando a fagocitar al complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ah? Una pregunta. Sí. Perdón. No, por favor. Lo primero que dijiste de dexametasona, que ya les muestro acá, miren, estas son las dos. Ahí está. Dexametasona, ¿Por qué elegimos la metilprednisolona? Perdón que ahí me perdí. No, porque en realidad cuando es secundaria lupus, la experiencia clínica de la gente grande que está en esta clínica, se elige más la metilprednisolona. Después, para la trombocitomía primaria, se puede elegir dexametasona. También. Hola. Igual también depende como de la gravedad clínica, ¿no? Sí, o sea, me parece que la gravedad clínica que implicaría, el corticoide va a estar, ¿ah? La cuestión es, ¿le agregás o no inmunoglobulina? Porque más grave esté seguro que, como dijeron los compañeros, le agregás también la inmunoglobulina. La dexametasona puede darse tanto biorenal como intravenoso. Obviamente que si está más grave se puede dar intravenoso. El plan acá en general lo que más se usa sigue siendo la metilprednisolona 3/500. Bien. Y acá tienes las dosis de inmunoglobulina que me han preguntado, que ya se les había dicho, pero por las dudas, 0,4 a 1 gramo kilo por dosis, y se puede hacer de 1 a 5 dosis. ¿Tá? Y la respuesta, el tiempo de respuesta acá, es al día, mientras que los corticoides tardan 2 días. Por eso también lo que la compañía decía como de terapia puente, o terapia, básicamente. ¿Tá? Esto es lo mismo, que dice cuánto tiempo tardan en responder cada uno de los activos. Después hay como una tercera línea de tratamiento, que son los ahorradores de corticoides como inmunosupresores, como azatioprina, que también se podrían usar, pero estarían por debajo del rituximab, el trombopag y la esplenectomía. ¿Ah? Y acá, bueno, esto ya lo dije, pero básicamente es, cuando decís que es un púrpura recién diagnosticado, una trombocitopenia recién diagnosticada, en menos de 3 meses de diagnóstico, es persistente si la duración es de 3 a 12 meses, y es crónica si dura más de 12 meses. ¿Tá? Está en remisión completa si tiene más de 100.000 plaquetas a los 12 meses de haber tenido el episodio. ¿Tá? Y en realidad es córtico dependiente si necesita dosis continua de prednisona mayor de 5 miligramos día o varios pulsos de corticoides para mantener el conteo planetario mayor a 30.000. ¿Ah? Porque se acuerdan que 30.000 es el punto de corte para el tratamiento. Una consulta. Sí. ¿Es más de 5 miligramos de prednisona corticodependiente? En algunos leí más de 10 y tenía Bueno, dudas. en esta definición de la guía ASH para esto, más de 5, mayor o igual a 5. Está perfecto, gracias. Puede ser en otras mayor o igual a 7,5 o eso, pero bueno, en este sí. Y acá esto es no voy a reclavar esto, pero es básicamente una guía que te dice cuál de las 3 opciones, si vos seguís siendo dependiente de corticoides, es decir, o sos refractario como al tratamiento, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tenés que ver cuál segunda línea vas a usar. Si estás entre 3 a 12 meses del diagnóstico, se recomienda más rituximab y agonistas de la trombopoyetina, y si tenés más de 12 meses de diagnóstico, se le sumaría la esplenectomía. ¿Tá? Son 3 opciones, me parece que para ustedes saberlas y nada más. ¿Tá? Bien, y acá es esto que les decía, este fármaco que me cuesta pronunciar el nombre, que es el fostamatinib, que inhibe la tirosinquinasa SIC, que sería como otro fármaco que ya se está empezando a hablar. En Uruguay no llegó todavía, pero no. Es otra manera de usar el fármaco. Y bueno, y acá es también pensar que, obviamente vas a tener corticoides tal vez por un tiempo largo, hay que añadir calcio y vitamina D. Si las dosis de corticoides son muy altas durante mucho tiempo, también hay que pensar en agregar Bactrim para prevenir infecciones. ¿Por qué calcio y vitamina D? Porque favorece la osteoporosis. También saben que los corticoides a altas dosis, los corticoides favorecen la hipertensión, la hiperglicemia, obviamente que inmunosuprimen, eso también hay que chequearlo, y obviamente que
tenés que tratar, tenés que hacer dos cosas. Primero, checar que tenga la anemia ferropénica sí o no, y ver de tratarla con hierro, ¿tá? Y después tenés que ver si tiene lupus o no, para agregar, digamos, hidroxicloroquina, ¿tá? Pero siempre, dependiendo de la enfermedad de base, hay que tratar eso, ¿tá? ¿Les quedó alguna duda de esta historia? Porque después les quiero mostrar una mini otra historia, que es solo para ver... Yo tengo una duda, o sea, que es de este tema. A la gente que se le hace la esplenectomía, ¿se le deja o no con antibiótico? Porque, tipo, tenía la idea que antes se le daba... No, pero medio no, de por vida, no. Sí, se le da las antes vacunas, como hay que sí, darle las ahora vacunas. como- Sí, Ah, no. está. Y hay que darle las vacunas antes de, ¿no? Porque frente a las infecciones a las que estás, más expuesta es a la de los gérmenes capsulados, ¿no? Al neumococo, al meningo, Sí, al hemófilus, ¿está? Bien. Profe, tengo una consulta. En cuanto a la enfermedad de base para darle el tratamiento con hidroxicloroquina, ¿me Tenés que animás a decirme bien la dosis? ¿De hidroxi? Sí. En realidad, en general uno usa entre 200, capaz que al principio usa 400, pero 200, 400 está bien. Está genial, gracias. Igual acá cuando te pide tratamiento es para, o sea, la trombocitopenia, ¿no? No, sí. Acá solo tratamiento de probable enfermedad de base que lo nombré, pero el tratamiento es de trombocitopenia. Bien. Y esto les quiero mostrar una historia de una paciente que hace poco vino al hospital, que también tiene una enfermedad autoinmune, pero que es una paciente de sexo femenino de 40 años, que tiene más AR que lupus, que ha recibido varios tratamientos y que ahora estaba con adalimumab, que es un biológico, es un tratamiento de segunda línea para la artritis reumatoidea, más prednisona, eso hace que seguramente no esté tan bien controlada la artritis reumatoidea, que tiene anticuerpos antifosfolípicos positivos, sin trombosis, ¿tá? Porque para decir que alguien tiene síndrome antifosfolípico, tiene que tener los anticuerpos tomados positivos en un momento y a las 12 semanas, y después tiene que tener clínica. ¿Tá? Tiene, por el uso de muchos corticoides, osteonecrosis, ¿tá? De ambas caderas, pese a tener 40 años, ¿tá? Eso es secundario el uso de corticoides, y tiene un hipotiroidismo en tratamiento continuo. ¿Tá? Y empieza con hemorragia conjuntival y un extenso hematoma en miembro superior izquierdo sin nociones de traumatismo previo. ¿Tá? Estaba estable en el examen físico y le hacen una tomografía para valorar si tiene algunos otros sangrados, y le aparece un hematoma en el psoas ilíaco izquierdo que se extiende a región inguinocrural y dice como que tiene fuga de contraste. Esto implicaría como que hubiera alguna arteria rota, ¿no? Con un probable pseudoaneurisma, que después se hace un ecodoppler y dice que no tiene pseudoaneurisma y que solo el hematoma en el psoas. ¿No? En ese contexto de gravedad se empieza a reponer con glóbulos rojos y se hace un hemograma, se sabe que tiene una anemia severa, se empieza a reponer con glóbulos rojos y con plasma fresco congelado. Y de la paraclínica tiene 6 de hemoglobina, en el contexto de esos sangrados profundos, ¿no? Sobre todo el del psoas, con 160.000 plaquetas, es un conteo de plaquetas normal, y una crasis que tiene un TP normal de 79 y un KPTT, que es alrededor de 35, el límite mayor, de 80, o sea, un KPTT prolongado. ¿Ah? ¿Qué piensan que puede tener esta paciente? ¿Cómo describirían este síndrome este síndrome hemorrágico? Esto es como para pensar, es una chapa, es un detallito extra nada más. Es un trastorno de la hemostasis secundaria. Ahí está, me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Porque, bueno, primero por la clínica, porque tiene una clínica característica más de un síndrome coagulopático, porque tiene hematomas profundos, no tiene síndrome purpúrico equimótico petequial, y además porque las plaquetas están normales. Bien, entonces... Eso como que te aleja un poco de la... Y de esa crasis, ¿qué podés decir? ¿Qué podría estar afectado? Porque si no son las plaquetas, es la etapa de la coagulación, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la coagulación, más o menos la vía intrínseca, extrínseca? ¿Eso se acuerdan algo? O sea, en este caso estaría afectada la vía intrínseca. Muy bien. Y tendrías ¿Por qué? que ver si... ¿Por qué? Porque el APTT está prolongado. Ahí está, tendría que muy ser el bien. TP para la Bien. extrínseca. Muy bien, me encantó. Eso pará porque estás brillante, pero recuerden que en realidad la etapa de la coagulación, aunque pasan todos los fenómenos al mismo tiempo, para entenderla nosotros,
la dividimos en vía intrínseca y vía extrínseca, ¿ah? Y la vía intrínseca participa en los factores 12, 11, 9 y 8, y en la extrínseca sobre todo el 7, después tenés una vía final común que participa en el factor 10, y el factor 2 es la trombina, ¿ah? Y después el factor 1 que es el fibrinógeno, ¿ah? El KPTT o APTT mide la vía intrínseca y la vía final común. El TP mide la vía final extrínseca, perdón, la vía final común y la extrínseca, ¿tá? Si solo está afectado el KPTT, va a haber una afectación de la vía intrínseca, ¿tá? ¿Querías decir algo más, Florencia? No, decía que para saber si es probar a hacer con prueba de mezcla. Ay, me encanta, perfecto, Florencia. Y ahí ver si es por déficit de factores o que hay otra causa. Y lo que dice Florencia, hablando, es, ¿qué pasa? Hay una afectación en el KPTT. Hay algo que, alguno de esos factores de la vía intrínseca, o de la vía final común, pero sobre todo de la vía intrínseca, o faltan porque hay poco, se produce poco, o porque están destruyendo porque se está pegando un inhibidor. Para algo hay algo que se llama prueba de mezcla, que lo que hace es exponer el plasma del paciente enfermo con plasma de una persona sana que tendría todos los factores de la coagulación. Si vos juntás ese plasma enfermo con el plasma sano y le haces una crasis y corrige, ¿qué significa? Que dándole, claro, que había déficit de factor, que dándole el factor corregís la crasis. Si no corregís la crasis, había un inhibidor. ¿Ah? ¿Esto alguien tiene alguna idea si es de la ya estuvimos diciendo, vía intrínseca, factores 8, 9, qué podría llegar a ser? En ella Una hemofilia. Ahí está, muy bien, Pilar. Sí, una hemofilia, ¿cómo? Porque en ella la prueba de mezcla le dio no corrige. ¿Cómo sería esa hemofilia? ¿La tiene de nacimiento o le apareció ahora, a los 40 años? Es por la presencia de inhibidor. Ahí está, es una hemofilia, lo que se llama una hemofilia adquirida, ¿tá? Que seguramente sea secundaria a su propia enfermedad autoinmune, esa aparición de ese inhibidor contra el factor 8, ¿tá? En el factor 8 o 9, más común sería el 8, ¿tá? Bien, nada, era un detalle como para diferenciar los tipos de sangrados, ¿tá? ¿Alguien tiene alguna otra, los tipos de síndrome hemorrágico, ¿alguien tiene alguna otra duda? O esto yo igual, si me pasan un mail, o si no yo se lo paso tengo por lo menos 2 estudiantes anteriores que le puedo mandar la dirección y el link de YouTube para que lo tengan todos. ¿Me quieren mandar por el chat? Ahí está, ahí me mandaron. Perfecto. Entonces, le voy a mandar a Valentina, a Silvina y a Pilar. ¿Está? ¿Alguna otra duda? ¿Entendieron? ¿Qué les pareció? ¿Puedes explicar de vuelta lo de la prueba de mezclas? Sí. Vos al plasma, por ejemplo, de esta paciente, ¿no? Al plasma de esta paciente, que no sabes si es que le falta algún factor de la vía intrínseca, o le falta, o tiene un anticuerpo que se une a ese factor y lo inhibe, lo que haces es mezclarlo con la misma cantidad de plasma, con plasma de una persona sana que se sabe que tiene todos los factores de la vía intrínseca. Si vos lo mezclás y le haces una nueva crasis y el KPTT pasa de 80 a 20 o a 25, ¿tá? Es que se corrigió. Entonces, ¿qué era lo que faltaba? ¿Qué fue lo único que le diste? Factores. Entonces, ahí lo que pasa es que te falta el factor. Entonces, no hay un inhibidor, te falta el factor. Si la prueba de mezcla no corrige, como fue en el caso de esta paciente, ¿qué es lo que pasa? Hay un inhibidor. ¿Tá? Un inhibidor de alguno de los factores de la vía intrínseca. ¿Tá? Perfecto, gracias. Es eso lo que... Nada, incluso en esta, que era como súper claro que parecía ser una hemofilia adquirida, creo que los hemoterapeutas en el momento lo que hicieron fue ya dosificar factor 8 y ver si tenía inhibidor de factor 8, porque era como claro, una clínica de hemofilia adquirida. O sea, muchísimo más rara que la trombocitopenia inmune, ¿no? Pero para que tuvieran una diferencia y sobre todo vieran los sangrados distintos como de 2 pacientes reales con diferentes tipos de sangrados. Uno sin pretecta, el otro con pretecta, uno más profundo, ¿tá? Voy a sacar foto a las 2 mails que me mandaron. Bien, ¿alguna otra duda? El accionar de las inmunoglobulinas en la trombocitopenia es porque neutralizan los anticuerpos que genera la degradación de las plaquetas. Sí.
se pegan y se pegan ellas. Son anticuerpos que se pegan a los otros anticuerpos. Perfecto, eso. Gracias. Tengo una duda, capaz que me estoy adelantando, pero en este caso que es por inhibidor hay un inhibidor, ¿el tratamiento cómo lo haces? Inmunosuprimís más al paciente para que se destruya el inhibidor. En la paciente, mira, a esta paciente puntual se le dio ciclofosfamida bioral y se le hizo rituximab. Y fue mejorando de a poco. Más corticoides. ¿Qué? Y además de acuerdo a cómo iban se le hace primero el factor 7, porque es el factor 7 activado muchas veces más, cuando requirió sobre todo al principio, después ya se inmunosuprimió más con los corticoides y la ciclofosfamida, después con la rituximab para erradicar el inhibidor. Ah, bien, bien. Una cosa, igual, esto es un detalle, por favor, no se queden con esta última parte, que es un detallito como para que un extra, sobre todo para que vean vieran la última, sobre todo para que se quedaran con las diferencias de los sangrados, ¿tá? Nada más, el tratamiento fue extra, nada más un poquito de explicación, porque yo antes daba el básico de medicina, entonces como que una le queda el problema ese de explicar estas cosas, pero en grande es más para ver la clínica, ¿tá? Así que bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? Ya se están yendo todos. Muchas gracias, profe. Bien. Gracias. No, en realidad Gracias. era de los síndromes hemorragíparo-sirina, la trombocitopenia, digamos, me parece que es el que más te va a ir. Capaz es una pregunta media boluda, pero vos en la respuesta 1 pusiste al final trombocitopenia inmune secundaria como respuesta. Pero ponemos todo, síndrome hemorragíparo purpúrico plaquetario, trombocitopenia, todo. Sí, genéticos, no, síndrome hemorragíparo genético, irina no, y dependiendo, sí, o sea, no está mal poner todo, y si pones trombocitopenia inmune secundaria, probablemente secundaria lupus, también está bien, cualquiera de las dos cosas. ¿Ah? Bien. A mí me quedó una duda con el tratamiento. Sí. Porque, yo tenía otra cosa en realidad, directamente la prednisona, y bueno, vos nombraste la metilprednisolona. Sí. ¿Esto se hace únicamente cuando es secundaria lupus? No, se hace muchas veces, a veces todo. no sabés y lo haces también. En general, se hace, muchas veces se hace en la cuarta emergencia y se hace. Y en cara a la prueba, ¿no? Está bien poner, metilprednisolona a bolos de 500 IV día por 3 días, y luego se pasa a prednisona vía oral 0,5 miligramos kilo día. Querés de 0,5 a 1 miligramo kilo día y después se va bajando, se va descendiendo, según la respuesta del paciente. Y se va disminuyendo dosis progresivamente controlando con hemograma. Sí, o según respuesta del paciente. Tanto no te van a pedir tanto. Esta es una de las cosas que no te van a, o sea, ahora les toca, pero no están, porque siento que son corticoides, la primera línea, me parece que estamos más que bien. Está bien, gracias. La vacunación es previa a la estenectomía. Y cuando damos rituximab, tenemos que estar muy seguros de que no tenga hepatitis B, hay que chequear que no tenga hepatitis B, cuando damos rituximab hay que chequear también que no tenga tuberculosis, y también se vacuna sobre todo para la hepatitis B en el rituximab, y para las antitrauma también te hacen para el rituximab, y cuando te sacan la estenectomía, te sacan el vaso, es más el antimeningo, el antineumo, ¿no? Bien. Perdón que pregunte de nuevo. ¿Cómo dijiste que era el diagnóstico como más completo? Hay que ponerlo de... No, yo me parece que trombocitopenia inmune, probablemente secundaria lupus, es bien redondo y no tiene mucho más. Si te pide diagnóstico sindromático, sería un síndrome hemorragíparo purpúrico petequial, plaquetopénico y trombocitopenia inmune, probablemente secundaria lupus. Si te pide el diagnóstico, trombocitopenia inmune, secundaria lupus. Probablemente secundaria lupus. O sea, clínico podemos decir eso. Diagnóstico o sea, el diagnóstico nosológico sería ese. Diagnóstico sindromático sería el síndrome hemorragíparo con las características que nombramos. Bien. Gracias. Y sería inmune por frecuencia, ¿no verdad? Sí, y un diagnóstico de descarte. Inmune primaria sería de descarte. Y por todo lo que tiene de lupus. No, obviamente, la clínica es trombocitopenia inmune. Sí. No, el descarte es cuando le sacás todas las causas secundarias y hiciste primaria. Bien. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un trastorno de hemostasia secundaria.
Bien, sí, la segunda historia es por presencia de inhibidores y no es congénita, aparecieron a los 40 años. ¿Está? Bien, bueno, perfecto. Gracias. Está bien, gracias, les mandamos. Bien, ahí está. Están yendo todos. Ahí está.